Entremos a mundo de mamás. ¿Ustedes saben qué es el frenillo corto? Hay mucha falta de información respecto a este tema, por eso invitamos a la doctora María Fernanda González Maffer, gastropediatra, con nosotros para platicar un poquito acerca del tema frenillo corto. Primero, Maffer, ¿qué es el frenillo corto? Muy bien, el frenillo corto es un remanente de tejido que queda debajo de la lengua y que está asociado pues a la formación de la lengua en la etapa en la vida intrauterina. O sea, viene siendo esto, si nos pueden ver acá, en esta parte, pero ¿qué efectos negativos podría tener un frenillo corto? O veíamos a una mamá que decía, no, nunca me dijeron y tampoco podía diagnosticarlo. Sí, así es todo un tema porque en realidad a los pediatras no nos entrenan para reconocerlo. Yo me dedico a rehabilitar niños que tienen problemas de la alimentación y por eso tuve ese tipo de entrenamiento, pero odontopediatras, maxilofaciales, la verdad es que se les puede ir. Ahora, ¿cómo lo podemos sospechar? Hay 3 momentos de la vida donde el frenillo corto podría ser más evidente porque da problemas. Por ejemplo, para establecer una lactancia materna exitosa. Porque necesitamos que la lengua haga ondas peristálticas. Cuando hay el agarre en el seno materno, la lengua hace ondas peristálticas para extraer la leche. Y si esa lengua, el frenillo corto, la inserción está muy anterior, la peristalsis no es funcional. Entonces son bebés que se quedan mucho tiempo en el seno materno, se cansan o a pesar de que sí se están pegando, no tienen una adecuada ganancia de peso. Ahora, también en la alimentación. Así es. En el momento de la alimentación complementaria, cuando empezamos con papillas, no hay ningún problema porque la lengua aplasta la comida con el paladar, pero cuando progresas con texturas o inicias con trozos, necesitamos que la lengua lateralice para poner la comida en las encías y ahí la función de la lengua está limitada, no puede lateralizar y son bebés que se frustran y son bebés que te empiezan a escupir las texturas o no puedes progresarlas. Y la tercera etapa es ya cuando son más grandes. Cuando son más grandes, a lo mejor no tuviste problema con la lactancia, no tuviste problema con la alimentación complementaria y con la progresión de texturas, pero con el lenguaje sí, con el fonema de la R, de la F, de la L, de la S, fonemas alveolares. Y cuando sean 6 años, ¿le puedes cortar el frenillo? O sea, ¿un frenillo se puede cortar? Sí, así es. La verdad es que los cirujanos maxilofaciales y también, incluso aquí en la Ciudad de México, tenemos una súper pediatra entrenada en esto, la doctora Mariana Colmenares, que ella los reconoce mucho en la etapa de la lactancia, porque a ella le llegan ese tipo de problemas, pero un cirujano maxilofacial, la verdad es que en cualquier momento se puede hacer un corte del frenillo, pero no todos los frenillos requieren cirugía, muchos van a ser funcionales. En muchos podemos hacer ejercicios para que tengan una función adecuada, pero eso sí lo tiene que evaluar un cirujano maxilofacial que esté entrenado en este tipo de problemas. Mi mamá, que es doctora, me dice, Lucio tiene el frenillo corto, que es mi hijo, sí. Y yo voy con la pediatra y le digo, oye, ¿tiene el frenillo corto? Me dice, sí, pero solito se le va a reventar. ¿Se puede reventar un frenillo? No se puede reventar, lo que va a suceder es que la lengua va siendo funcional, es como un músculo al que tú tienes que hacerle más ejercicios para que se vuelva flexible, para que se vuelva funcional. Perfecto. En este momento hay que revisar el frenillo de nuestros hijos y acudir a un especialista porque no sabemos si nos puede causar problemas más adelante. Gracias, Maffer, por guiarnos en este tema. Este día es un día muy importante porque es el Día Mundial del Alzheimer o es contra la lucha del Alzheimer. Y para hablar exactamente de este tema que de pronto afecta a muchísima gente, está con nosotros Eduardo Calixto, neurofisiólogo. Amigo querido, te saludo. Muy buen día. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Muy bien, Eduardo. Pues entrándole al tema de inmediato, ¿cómo podemos identificar o cuáles son los principales síntomas para identificar alguna señal de Alzheimer? Sí, el paciente o la persona que empieza con estos datos tiene cambios en la memoria a corto plazo. Uno se da cuenta cuando le preguntas qué pasó ayer, pero se acuerda muy bien allá de lo que estuvo en las primeras épocas de su vida. Van perdiendo gradualmente el olfato, por ejemplo, se sienten aislados o también ellos mismos se empiezan a aislar de la familia. Cuentan varias veces lo mismo y por momentos el interlocutor se enoja, ¿sí? Y te dice claramente, oye, es que esto ya me lo contaste, ¿por qué me vuelves a repetir? Sin darnos cuenta que es uno de los datos iniciales, porque entonces tal parecía que se les olvida lo que acaban de contar. Además de esto, se sienten frustrados y tristes porque gradualmente empiezan a tener esa sensación de que algo está cambiando y además tiene un factor muy importante, querido amigo. La gran mayoría de ellos se empiezan a sentir solos y empiezan a cambiar la manera como ellos gradualmente se interaccionaban con la familia, con los amigos. Además, poco a poco van perdiendo la capacidad de hacer cosas habituales. Por ejemplo, ir a la esquina y regresar se convierte en un problema porque se les olvida la cuadra o la calle o la dirección. Y además tienen dificultad para mencionar algunos datos, así como esto se llama, esto que se mete en la puerta y le das vuelta y abre la puerta. La llave, sí, la llave. Estos factores que por momentos son cotidianos
se van olvidando y nos damos cuenta que los van frustrando. Y finalmente aparece algo también muy característico. Empiezan a poner cosas en un sitio donde habitualmente no deberían de ir. Por ejemplo, un zapato dentro del refrigerador. O pretenden, por ejemplo, empezar a cocinar y el riesgo es que empiezan a poner cosas que no irían, como por ejemplo plásticos. Entonces se convierte en una situación de riesgo que de inicio pareciera que cuentan historias que nunca han pasado y que son chistosas, a omitir cosas que pasa de lo chistoso a gradualmente a lo triste y una tragedia, porque siguen siendo nuestros familiares y eventualmente desaparece esa personalidad que antes solíamos tener todos los días con ellos. Eduardo, ¿cómo retrasar o evitar el Alzheimer? ¿Es posible acaso? Primero, identificarlo, porque esto viene en familias, o sea, es una herencia muy importante. Entonces, reconocer que en mi familia hay Alzheimer, tengo que ponerme en contacto con profesionales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es activar al cerebro, empezarnos a contar historias, empezar a tener cosas que comúnmente podríamos ser muy simples. Por ejemplo, la aromaterapia. Sí. El hecho de empezar a recordar nombres o detalles con los aromas que tenemos. Por ejemplo, hacer cosas habituales que comúnmente pensamos que no podían funcionar, y uno de los casos característicos es utilizar la mano que no utilizamos o caminar hacia atrás. Un hecho de caminar, obviamente con cuidado, y ver sobre el hombre para ver atrás, activamos muchísimo áreas cerebrales. La música, el baile, aprender 2 cosas, por ejemplo, al mes, ayudan muchísimo. Se ha comprobado que tomar café, queridos amigos, puede ayudar a disminuir la sobreactivación de redes neuronales y modificar la forma como se empiezan a hacer las placas de la enfermedad, en este caso de la proteína amiloide, y además comer adecuadamente y dormir adecuadamente, Sergio. Sí. Esto es fundamental, reconocer que estamos ante un problema, pero que también podemos ayudar para recuperar. Querido Eduardo Calixto, el tema es muy profundo, pero estos tips que nos acabas de dar para ejercitar nuestro cerebro son importantísimos. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Muchas gracias, querido amigo. Hasta pronto. Este día es un día muy importante porque es el Día Mundial del Alzheimer, o es contra la lucha del Alzheimer. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así no se perderán los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!